En Cielos Abiertos, turadio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que vamos a ir entonces a la epístola de Santiago, al capítulo 5, versículos 19 y 20. Epístola de Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Se nos aproxima una nueva serie que vamos a iniciar dentro de 8 días. Así que te estamos esperando también dentro de 8 días. El tema de hoy, salvando a un alma de la muerte. Salvando a un alma de la muerte. Santiago 5, 19, 20. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Miramos nuestras Biblias. Si no trajimos Biblia, pues lo miramos en pantalla. Pero recuerda que es muy importante que tú tengas la Biblia para que no venga el engaño. Dice así la palabra de Dios: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, ¿qué nos plantea Santiago acá? Santiago nos plantea 2 puntos en estos 2 versículos. Primer punto, Santiago nos plantea la posibilidad de que un hermano se extravíe de la verdad. Eso nos está planteando Santiago, de que un hermano se pueda extraviar de la verdad. Un segundo punto, Santiago exhorta a sus lectores para que estuvieran alerta respecto a cómo andan los hermanos, a fin de ayudar a alguno si se extravía. Allí están los 2 puntos, ¿no? Un hermano se puede extraviar de la verdad, nos dice este pasaje. Y también nos está diciendo que como hermanos debemos estar alertas, debemos estar atentos para poder ayudar a aquel que se extravía de la verdad. La pregunta es, ¿cómo un hermano se puede extraviar de la verdad? Hay 2 formas. ¿Cómo un hermano se puede extraviar de la verdad? 2 formas hay. La primera tiene que ver con la parte doctrinal. Con la parte doctrinal. Es muy importante la doctrina. Hoy las iglesias no quieren hacer énfasis al tema doctrinal. No. Muy importante la doctrina. Y segundo, por un pecado no confesado. Así se apartan de la verdad. 1, doctrinal. 2, por un pecado no confesado. Por ejemplo, en la parte doctrinal, ¿qué está sucediendo hoy en día? Y ya te voy a dar un sustento bíblico con respecto a ello. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Hoy en día sucede de que se habla de la palabra, pero se está presentando un evangelio, para que tú me entiendas, como light, diluido, suave. Se habla de eso. ¿Para qué? Para que la gente pues no tenga ningún problema. Por ejemplo, se han cambiado de los púlpitos a hablar hoy en día de humanismo, a hablar de psicología, a hablar de prosperidad. Se ha cambiado, entonces el oído es muy receptivo a esos mensajes. Si te hablan de prosperidad, somos muy receptivos. Si te hablan de que todo te va a ir bien, pues qué bueno, ¿no es cierto? Eso llama la atención, entonces somos muy receptivos y rápido le decimos a otras personas, vengan que allí sí está el Señor. Pero ese no es el evangelio, no lo es. Ese no es el evangelio, porque es algo realmente mucho más profundo. ¿Qué pasa también? Esos mensajes donde se habla de positivismo. Por ejemplo,
tú encuentras en algún lugar comercial de la ciudad cómo los brujos ponen mensajes para atraer a las personas. Les tengo la felicidad, les tengo el amor de su vida, les tengo la prosperidad, les tengo el dinero. Y cuando tú vas a algunas congregaciones, vas a escuchar lo mismo. Vas a escuchar básicamente lo mismo, porque se han alejado de la palabra de Dios. O sea que una persona puede extraviarse de la verdad por el tema doctrinal y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque de todas maneras en estos lugares, pues, utilizan la Biblia. Toman un pasaje bíblico, le cambian el contexto y entonces, ¿qué? Tú recibes ese alimento, pero ese alimento no te es útil. Te va a indigestar, te sienta mal, porque no te va a hacer crecer, no te va a hacer que estés fuerte en la fe. Cuando venga la prueba, si no estás fuerte en la fe, pues vas a resultar huyendo. Así que ahí está ese primer elemento. Y miremoslo con Efesios 4:14. Miremos el sustento bíblico a lo que hemos hecho referencia. Hemos dado una introducción, pero tenemos que mostrar la palabra de Dios. Porque si no, entonces sería esto palabra de hombres. No, vamos a la palabra de Dios. Efesios 4:14. Mira lo que nos dice la palabra de Dios ahí en Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mira, se nos dice ahí, el apóstol Pablo nos dice que no debemos ser niños fluctuantes. ¿Qué pasa con los niños? Pongamos el ejemplo. Los niños deben ser guiados por un adulto, porque si no, se pierden. Imagínate, tú sacas a tus hijos, son pequeños, los sacas a la calle, ¿qué va a pasar con ellos? Si no estás pendiente, se van a perder. ¿Sí ves? Debemos estar con los niños, entonces los tomamos de la mano, los guiamos, pasamos la calle con el niño, pero si los dejamos se van a perder. ¿Sí ves? Entonces ahí nos dice, no seamos niños fluctuantes. ¿Por qué? Porque viene todo viento de doctrina y empieza uno un momento acá, otro momento allá, todo viento de doctrina y a la final creyendo que nada. ¿Por qué? Porque un lado te dicen una cosa, otro lado te dicen otra cosa, otro lado otra cosa, y a la final no terminas creyendo en nada. Por eso la Biblia que nos alerta, nos dice que ahí lo que se está utilizando ¿qué? Es astucia del hombre, pero puesta por el enemigo. Porque recuerda lo que dice la palabra, ¿no? En Génesis. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Astuta, astucia. Y aquí aparece que esas doctrinas, astucia, o sea, son mensajes que queremos escuchar. Háblenos de la prosperidad, queremos prosperidad, háblenos. Prosperidad espiritual, gloria a Dios. Económica, pues... Porque la Biblia nos habla de ello, ¿no? Nos habla de las advertencias que debemos tener ¿a qué? A depositar nuestra mirada en las cosas materiales, porque todo lo material fenece. Todo lo material que hoy está, mañana no está. Pero lo eterno, lo espiritual, lo de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Que es estratagema de hombres. O sea que eso no es palabra de Dios, eso es el pensamiento del ser humano. Los hombres que se paran en un púlpito y empiezan a dar ¿qué? Sus teorías, sus clases inclusive de autosuperación, autoayuda, psicología. Eso es lo que hace allí el hombre. La terapia, vámonos entonces, no es la prédica, sino es la terapia. Vamos a la terapia. Y nos dice que ¿qué? Es engaño, que eso, dice ahí la escritura, es engaño. ¿Quién está detrás de esos engaños? Satanás, que engaña, Satanás. Y entonces mira que ahí aparece ¿qué? Astucia. Astucia, ahí aparece la misma palabra que en Génesis,
con el tema de la serpiente. O sea, es algo que si nosotros no estamos fortalecidos, fácilmente va a entrar y vamos a decir, sí, esta es la palabra de Dios. Ah, qué palabra, uy, cómo se siente esa unción, wow, ¿sí? Pero si no estamos fortalecidos, va a entrar muy fácil porque hay una astucia, es algo para engañarnos. Lo mismo sucede, por ejemplo, yo he puesto esta situación de un billete falso. Cuando uno no lo conoce, fácilmente lo va a recibir. Fácilmente va a recibir ese billete falso, ¿no? Cuando uno va al banco, no, este billete está falso. ¿Cómo así? Pero es que era igualitico, mire, igualitico. Es falso. ¿Sí? Entonces, eso sucede hoy en día con esas falsas doctrinas. Por eso dice la Escritura allí en Santiago que se pueden desviar. Es decir, salir del cauce, pensando que están recibiendo de Dios, pero están desviados, se han apartado. Bueno, ahora miremos el otro punto. Ya vimos la parte doctrinal. Ahora miremos la parte de el pecado, ¿no? Una persona se puede apartar por el pecado. Miremos qué nos dice Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Es muy importante que podamos entender lo siguiente. ¿El cristiano, el hermano peca? Sí, sí peca. Sí peca. Pero mira lo que dice la Escritura. Mira lo que dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí ves? Tengamos presente ello. Es que el cristiano peca, sí, pero ya no es su naturaleza. El cristiano aborrece el pecado. Esa es la actitud que debe tener un cristiano, lo aborrece. Pero que peca, pero entonces ¿qué? Confiesa su pecado, se aparta, se arrepiente. Ahí está la diferencia. Pero entonces quizás alguna persona en su debilidad de fe, porque no se ha fundamentado realmente en la palabra de Dios, comete una falla y ¿qué? Se aparta, se extravía de la verdad. Va en busca de lo que quiere escuchar. Entonces, ahí la palabra de Dios nos advierte frente a ese tema de extraviarnos de la verdad. Ahora, ¿por qué nos extraviamos de la verdad? ¿Por qué nos extraviamos de la verdad? Juan 8, 31, 32. Juan 8, 31, 32. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué se extravían? Porque no permanecen en la palabra de Dios. No se permanece. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, es que, ¿sabes qué? Pongamos otro ejemplo. Vienes aquí a la iglesia y tú tienes amigos de otros lados, de otras iglesias, de aquí de la ciudad o de otros países, de otras regiones. Entonces tú empiezas a conversar con ellos y ellos te dicen: mira, es que nosotros hacemos esto, nosotros hacemos lo otro, nosotros hacemos esto, concierto tal, viene tal persona, pagan tal cosa y tal otra. Y tú dices: ay, pero donde yo estoy no hacen nada de eso. Ay, ¿qué será? ¿Será que eso está mal? Y entonces empiezas a dudar, porque no está fortalecido en la palabra. Y entonces, ¿qué? Resultas allá. ¿Sí ves cómo se puede desviar el hermano? Se desvía así, porque rápidamente resulta allá. Porque allá se hace, no, que hay que hacer un concierto con unas luces, con cámara de humo, apagamos, todo completamente oscuro. ¿Sí? ¿Sí ves? Entonces, fácilmente, ¿por qué? Porque eso es llamativo, ¿qué? Al alma, eso es almático, al alma, nos llama la atención, eso nos gusta. Allí sí está Dios, allí sí está la palabra de Dios. Esa de allá,
no, es que de pronto es que están como muy legalistas allá. Entonces, ya es todo a toda hora la palabra, exagerados, o sea, uy, qué exageración, ya están en el extremo. No, más bien aquí ya, vea, y aquí yo me siento bien, me siento sin ningún problema. Entonces, ahí está la situación. No se permanece en la palabra como nos lo dice allí el Evangelio de Juan. Ahora miremos efectivamente la importancia de la verdad, de permanecer en la verdad. Miremos esa importancia con 4 elementos. 4 elementos, es decir, 4 pasajes bíblicos. Miremos esa importancia de permanecer en la verdad. Es que, ¿sabes qué? Si nosotros seguimos al hombre, Jesús dijo, guías de ciegos llevando a otros ciegos. ¿Qué pasa? Al hoyo. ¡Pah! ¿Sí ves? Si seguimos al hombre, entonces, ¿qué va a pasar? Al hoyo. Al hoyo vamos. Y cuando se refiere al hoyo está hablando del infierno, de la condenación eterna. Eso es, si seguimos a los hombres. Pero si seguimos a Dios, permanecemos para siempre. Miremos entonces estos 4 pasajes de la importancia de la verdad. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2. Aquí dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Mira ahí. El apóstol Pablo dice, hermanos, el evangelio que he predicado, dice el apóstol Pablo. O sea que el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio. Eso es lo que se necesita en las iglesias, que se predique el evangelio, que se vuelva a las sendas antiguas, que se predique la verdad. Entonces Pablo lo estaba haciendo, dice allí. Dice que las personas pues lo recibieron. ¿Y qué debemos hacer cuando recibimos entonces el evangelio? Perseverar. Perseverar. Eso es lo que debemos hacer. Perseverar. Porque si nos dejamos llevar por corrientes de doctrina, pues no vamos a aprender, no vamos a crecer. Tantas corrientes de doctrina que hay hoy en día, el engaño de Satanás. Pero es que son muchísimas corrientes de doctrina, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que debemos perseverar en lo que hemos escuchado, en lo que también leemos, porque gracias a Dios, cada uno de nosotros podemos, ¿qué? Leer. Podemos entonces escuchar, podemos también memorizar, podemos estudiar. ¿Sí ves? Cada uno de nosotros lo podemos hacer. ¿Para qué? No ser engañados. Y entonces nos dice ahí el apóstol Pablo, dice, si retienes, es decir, si estamos perseverando en la palabra, si retenemos, es decir, volvemos viva esa palabra, lo que recibimos, lo atesoramos para hacerlo vivo, pues dice ahí, sois verdaderamente salvos. Estamos con el Señor. ¿Sí? Pero si no la aplicamos, de nada nos sirve. De nada nos sirve si no aplicamos la palabra. Por eso Santiago en algún momento también nos dice, ¿no? Cuando hemos estudiado Santiago, sed no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Sí ves? No es solamente oír, es también de que esa palabra se vuelva viva, que verifiquemos que lo que nos están diciendo es verdad, es la verdad. O sea que ese primer punto de la importancia de la verdad es que precisamente la palabra de Dios nos trae la verdad. La palabra de Dios nos trae la verdad. El anunciar el evangelio nos trae la verdad. Debemos anunciar el evangelio. Que Cristo, ¿qué? Murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre y vendrá ya no como el Cordero de Dios, sino vendrá ahora en juicio. Eso es.
que Cristo murió por nuestros pecados, que Él murió por nuestros pecados, para que ya no andemos nosotros en la vieja vida. Ya no, la vieja vida quedó atrás. Bueno, miremos otro pasaje. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Ahí de la epístola de Santiago. Donde nos dice, Él, nos está hablando del Señor, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién nos hace nacer de nuevo? El Señor. ¿La voluntad de quién es? Del Señor, pues ahí lo dice. Él por su voluntad. ¿La voluntad de nosotros? No, porque si fuera por nosotros, seguimos en el mundo. O seguimos escuchando otras cosas. Lo que nos gusta escuchar, ¿no? Pero recuerda, el Evangelio siempre nos va a confrontar. Eso hace el Evangelio, siempre nos va a confrontar. ¿Con qué? Con algo que debemos cambiar, algo que debemos corregir. Arrepentimiento. Metanoia en el griego. Cambio de pensar. Cambiar nuestra forma en que estamos actuando. Y eso es el Evangelio, ¿no? Siempre nos va a confrontar. Llega como una espada aguda dentro de nosotros. Esto está muy fuerte. Pero es tu decisión. ¿Perseveras? ¿Persistes? Esto está muy fuerte. Yo no aguanto ese voltaje. Muy fuerte. Toca que me le bajen. Toca pasar a otro lado para que me le bajen el voltaje. Porque está muy, pero muy fuerte. Entonces, si ves, ahí nos damos cuenta que Él, de su voluntad, nos hace nacer por la palabra. Así que ese segundo punto de la importancia de la verdad es que somos engendrados por la palabra de verdad. Somos engendrados, tenemos un nacimiento de nuevo por medio de la palabra, por medio de la predicación del Evangelio. ¿Cómo vamos a nacer de nuevo si no nos predican la palabra de verdad? No naceremos de nuevo. Seguiremos en nuestros delitos y pecados, pero asistiremos a la iglesia, pero seguiremos con nuestra vida que llevamos. Miremos un tercer punto de la importancia de la verdad. Lo encontramos en Primera de Pedro 1, 22, 23. Primera de Pedro 1, 22, 23. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué hace la palabra de verdad en nosotros? Nos purifica. Eso hace la palabra de verdad en nosotros, que nos purifica, porque dice ahí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, es decir, por la persistencia. Cuando somos persistentes, estamos obedeciendo la palabra de verdad. ¿Somos qué? Purificados mediante el Espíritu Santo, ¿no? Y ahí nos dice ese versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible. O sea que esto no tiene nada que ver los hombres, porque los hombres somos corruptibles. Esto tiene que ver es con Dios, porque ahí dice, claro, incorruptible, incorruptible. Los hombres somos corruptibles. Este cuerpo va a desaparecer y este cuerpo no puede ir al cielo. No puede ir al cielo, no puede ir al cielo. Por eso este cuerpo vuelve a la tierra, vuelve a la tierra. Así que, entonces, ese tercer punto es que somos purificados por la palabra de verdad. Y el cuarto lo volvemos a retomar de Juan 8:32. Juan 8:32. Mira lo que hace la verdad. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, ¿qué hace la verdad en nosotros? Nos hace, es correcto, nos hace libres.
Eso hace. Entonces mira, la palabra nos trae la verdad, somos engendrados por la palabra de verdad, somos purificados por la palabra de verdad, y la verdad nos hace libres para no estar en el error, para no estar en lo que nos está señalando Santiago allí, que en algún momento un hermano se puede desviar. Si permanecemos en la verdad nos va a hacer libres y no vamos a estar ¿de qué? Entonces, de iglesia, recibiendo de un lado, recibiendo del otro, porque vuelvo y digo, en este mundo postmoderno, hoy cualquiera habla de Dios y se cree capacitado para hablar de Dios. En un mundo postmoderno solamente ve a las redes sociales, ve al YouTube y vas a encontrar predicadores de todas las clases, de todos los colores, de todos los sabores, de todo, absolutamente de todo. Vas a encontrar por YouTube. Y la palabra nos genera grandes advertencias, ¿no? Porque, ¿sabes qué dice, por ejemplo, el mismo Santiago? Nos dice que no debemos ser maestros a la ligera, porque si no recibimos mayor... Ah, qué bueno, lo sabes, lo sabemos. Bueno, yo también lo sé porque me corresponde a mí. Recibiré mayor condenación. A la ligera no. Y hoy en día, claro, muy fácil hablar de Dios, no. Es muy fácil decir que no hay infierno. Es muy fácil decir, ve al Señor y todos tus problemas se te solucionan, como si fuéramos a visitar a un brujo. Así es muy fácil decirlo y la gente llega rápidamente. ¿Sí? Es muy fácil hablar de ese evangelio de la prosperidad, de la psicología, de las terapias. Eso es muy fácil. Pero hablar de las cosas de Dios es de temor, es de respeto, es de reverencia. Eso es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces, si estamos en la verdad, no vamos a ser desviados del error. Pero, ¿sabes qué? Tú y yo conocemos a muchos hermanos que están en otros sitios. Y que esos sitios están en el error. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque es que Santiago nos está diciendo, si tú te das cuenta que hay un hermano en el error, ¿qué haces? Santiago nos da la respuesta que debemos hacer, ¿no? No le decimos nada, huimos, nos escondemos de él porque cuidado va y nos contamine de esa doctrina. No, Santiago no dice eso. Santiago dice que debemos ayudarle a esa persona que está en ese error, debemos ayudarle. Miremos esa parte del versículo 19, dice la última parte. Y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso nos está diciendo la palabra de Dios. Porque si tú te das cuenta, muchos de nosotros, los que estamos hoy en este lugar, quizás algunos han visitado muchas iglesias, otros no tanto. Pero el Señor nos ha sacado de esos sitios. ¿Por qué? Porque Él ha tenido misericordia. ¿Y a quién ha utilizado? A una persona para que nos hable, quizás a un pastor, quizás a un evangelista, quizás a un maestro de la palabra. Lo hemos escuchado y hemos dicho, ay, eso que estábamos recibiendo no es bíblico, no aparece en la Biblia. O sea que la iglesia dejó de ser bibliocéntrica, cristocéntrica, para traer el humanismo. ¿Sí ves? Muchos de nosotros hemos llegado porque efectivamente alguien, o hemos escuchado, o alguien nos dijo, vamos a confrontar la palabra. Mira, eso que sucede allá, mira, no es bíblico, no es bíblico. Mira que el Señor te dé paz, te dé tranquilidad en tu corazón para que tomes una decisión frente a lo que, a donde estás asistiendo, ¿no? Eso es, porque no se trata tampoco de generarle ahí una contienda, ¿no? Porque resultamos es en una pelea allí. No, yo sé, yo también sé, tú no. Porque recuerda, debemos tener ese espíritu de mansedumbre, de humildad. Si tú estás fortalecido en la fe y hay una persona débil en la fe, tú le ayudas, pero tú no le dices, es que yo estoy fuerte en la fe y tú estás débil. Ay, no.
pobrecito tú. No. Hay ahí humildad. Humildad a esa persona débil para acompañarla, para ayudarla, para mostrarle que, decía Pablo, las Escrituras, el Evangelio, y que la persona pueda ser despertada por Dios, no nosotros. Dios es el que lo hace, el Señor es el que lo hace. Bueno, entonces, miremos qué nos dice 1 Corintios 10:12. 1 Corintios 10:12, con respecto a esta última parte de Santiago. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vea. Es que, ¿sabes qué? Creemos que estamos firmes. Empezamos a decir, cuidado con las iglesias de allá. Pero nosotros debemos cuidarnos. Porque estamos hablando ya de ellos. ¿Y qué tal que nosotros resultemos peor que ellos? Entonces, ¿qué estamos haciendo? No, nada de eso. Debemos cuidarnos. Fortalecidos en la palabra. Entonces, ¿eso qué implica? Lectura de la palabra, estudio de la palabra, memorización de la palabra. Eso se llama, de alguna forma, discipularnos. Nos tenemos que discipular para que no vengan corrientes extrañas. ¿A qué? A cambiarnos nuestra manera de que estamos recibiendo el Evangelio de Dios. Si no nos discipulamos, seremos presa fácil. ¿Sí es? Porque es muy sencillo hablar de los demás y nosotros nos estamos mirando. La Biblia nos dice que nos miremos nosotros antes de hablar del otro. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros. Entonces, la tarea que tiene el predicador y los que se están discipulando es que tener una relación íntima con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Bueno, mira lo que nos dice otro pasaje. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. En esta misma línea dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí ves? ¿Qué debemos hacer nosotros? Si observamos, si nos damos cuenta que hay un hermano, porque ahí dice hermanos, si hay un hermano que lamentablemente cometió una falta, cometió un error, cometió un pecado, rápido para entrar a juzgarlo y a sacarlo y a echarlo fuera. Nuestro deber es compartir con él, hacerle ver su error para que pueda ser restaurado, para que esa persona se pueda arrepentir de su pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí ves? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, en algún pecado, vosotros que sois espirituales, es decir, que tenemos madurez, crecimiento espiritual. ¿Niños fluctuantes? No. Porque el niño fluctuante va de un lado a otro. No, aquí se refiere que los que son maduros espiritualmente puedan acompañar ese caso, puedan acompañar a esa persona. ¿Para cuál es el fin? Restaurarle. Ese es el fin. Y mira, dice, con espíritu de mansedumbre. Porque ¿sabes qué? Uno dice, este cayó en esto. Yo como no voy a caer en eso nunca. Yo en eso nunca voy a caer. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Tengamos muchísimo cuidado de ello porque podríamos también caer en esa situación. Entonces, ¿sí es? Por eso dice, espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, o sea, que tú también puedas caer en esa situación, ¿sí ves? Por eso también viene la ayuda. Mira, es que son tantas áreas en el ser humano donde podría caer, un área sexual, un área económica donde puede caer, donde llega la avaricia de alguna cosa, nos damos cuenta y entonces ¿qué hacemos? Debemos ¿qué? Hablar con el hermano, dialogar, mostrarle las Escrituras para que la persona ¿qué? Se pueda arrepentir, la persona tenga un cambio. Y mira lo que nos está diciendo también la última parte de Santiago, dice que salvará de muerte un alma
y cubrirá multitud de pecados. Estoy leyendo la última parte de Santiago, del versículo 20, ¿no? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es el amor. Es realmente teniendo un espíritu de mansedumbre que puede cubrir esa multitud de pecados. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. La palabra de Dios nos dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mira, ¿qué pasa cuando una persona comete una falta, comete un pecado? ¿Qué es lo que hace? Se aparta. Porque de alguna forma esa es la actitud del ser humano. Eso lo podemos ver en Génesis. Cuando Eva pecó junto con Adán, ¿qué hicieron? Se escondieron. Se alejaron de la presencia de Dios. ¿Qué hace el ser humano cuando entonces comete un pecado? Entonces se aleja de Dios. Se aleja de Dios. Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Estar atentos para poder ayudar a esa persona, que pueda entender que si realmente se arrepiente, cambia su estilo de vida, puede tener perdón de Dios. Perdón de Dios. A veces, ¿sabes qué? Los hombres nos queda, a los hombres, hablo los hombres a nivel general, nos queda muy difícil perdonar, ¿no? Pero qué gran lección da el Señor. Dios nos perdona. Mira, y el hombre no es capaz a veces de perdonar. Dios nos perdona. Si nos arrepentimos de corazón, si nos alejamos de ese pecado, porque de nada sirve que esa persona confiese su pecado y lo siga haciendo, ¿no? No. Nos alejamos del pecado, entonces ¿qué viene? El perdón, ¿qué viene? La restauración, ¿qué viene? La sanidad a la persona. Eso es lo que viene. Así que cuando llega la verdad a nuestra vida, que llega el arrepentimiento, la confesión de pecados y una vida restaurada. O sea, cuando llega la verdad a nuestra vida, llega el arrepentimiento, la confesión del pecado y una vida es restaurada. Miremos entonces la aplicación de estos dos últimos versículos de la epístola de Santiago. ¿Cómo aplicarlos a nuestra vida? Lo primero es que debemos estar alerta a fin de mantenernos fieles al Evangelio. Debemos estar alerta, ¿no? Por eso la palabra nos dice, velad y orad. Porque a cualquier momento se nos puede introducir una falsa doctrina. Y entonces la creemos fácilmente. Una falsa doctrina. ¿Cuántas falsas doctrinas hay hoy en día? El declaro, el decreto, la confesión positiva, la prosperidad. ¿Cuántas no hay? Imagínate. Unos ya están por ahí diciendo unas, analizando. Es que es una gran cantidad. Entonces, ¿qué debemos estar? Alertas, atentos. ¿Y cómo? Velando y orando, estudiando la palabra. Porque si no, rápidamente nos vamos a desviar. Rápidamente nos vamos a desviar de la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Dentro de la aplicación, ya lo decíamos. Oración, lectura, estudio y aplicación de la palabra. ¿Cómo estamos nosotros entonces alertas? Con oración, con la lectura de la palabra, con el estudio de la palabra y con la aplicación de la palabra. Eso lo podemos entender también como discipularnos, ¿no? Tenemos que discipularnos, porque ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a crecer si no nos discipulamos? Fácilmente, en este, vuelvo y reitero, estamos en un mundo posmoderno, donde todo está fácil. Es decir, hoy te puedes comunicar con una persona en China, facilísimo. ¿Tú te acuerdas hace unos 20 años atrás? Vas a la cabina, vas a Telecom, allá esperas que te den el turno, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, te habilitan, ahí sí, y vas a hablar a China. Y te cuesta, hoy en día, en un 2x3 lo haces. En un 2x3 te comunicas con China o con Dubái, en los Emiratos Árabes. Entonces, mira, eso nos lleva a estar alertas,
Porque eso implica que como todo va tan rápido, la misma forma que se está llevando el evangelio por los falsos maestros es así rápido para que eso sea como el maíz pira y diga, ya eres cristiano y ya todo está solucionado en tu vida, todo está bien. No, no es así. La palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, toma tiempo. Esto no es de la noche a la mañana, no, toma tiempo. Perseverar, si es perseveramos. Porque, oye, escuché esto, pero vamos a la palabra. Y vuelves a la palabra, y vuelves a la palabra. Persistes en la palabra. Y el tercer punto, dice, debemos ayudar a los que se han desviado del evangelio. Debemos ayudar a los que se han desviado del evangelio. Aquellas personas que están en esas iglesias, que son nuestros conocidos, que han sido nuestros amigos. Inclusive tenemos seres queridos en esos sitios. ¿Qué hacemos? Mostrarle la palabra de verdad. Eso es lo que hay que hacer. Mostrarle la palabra de verdad. Porque ¿sabes qué? Mira lo que dice Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De alguna forma, para que lo podamos entender, es aquel que no tiene la armadura de Dios. Aquel que no tiene la armadura de Dios, viene el enemigo y ¡pum! O sea, ese que está débil en la fe, viene el enemigo y ¡pum! Actúa, rápidamente actúa. Y recuerda que el enemigo es sutil, astuto. Entonces hace que te sientas bien donde estés. Ay, este sí es mi sitio, este sí es mi lugar. Por ejemplo, cuando uno se ha discipulado y uno sigue sentado. Ay, cómo me siento de bien. Y tú sabes que cuando una persona se ha discipulado, tiene las herramientas, es para que pueda hablar de Dios, para que pueda ayudar a los demás, ¿sí? Cuando de pronto tú vas a un sitio y tú dices, no, este sitio sí es, ¿sí ves? El enemigo comienza con su astucia a decirte, este es el lugar, no tienes que buscar más. Y tú lo que tienes que ir es a la palabra de Dios para verificar si ese es el sitio. Verificar con la palabra de Dios. Es que nuestra norma es la palabra de Dios. Mira, como seres humanos somos muy dados porque tenemos emociones todos, ¿no? Todos los seres humanos tenemos emociones. Entonces somos muy dados a hacer cosas. Bueno, mira, no está llegando la gente, hagamos esto. Ay, mira, hay muy poquitos hermanos, hagamos esto otro. ¿Sí? ¿Y eso está en la palabra? ¿O estás haciendo tu emoción, lo que tú crees que es? Bueno, entonces, ¿sabes qué? Pongámosle luces y apaguemos. Pongamos un auditorio de oscuridad. Así todo lúgubre. Pero después viene la palabra de Dios y le ponemos la música de Rocky. ¿No es cierto? Y la emoción. Y ahora viene el Señor y ya listo. ¿En la palabra? No, eso no está ahí. Eso no está en la palabra de Dios. Y debemos tener temor a las cosas de Dios. Porque ¿sabes qué? O sea, si no hay un cambio en nuestra vida, muerte del alma. O sea, condenación, el infierno nos espera. Esto es delicado si realmente no tomamos en cuenta ello. De discipularnos, de buscar de Dios, de estar fortalecidos en el Señor. Porque estamos en esos últimos tiempos donde habrán esos maestros, ¿no? Esos maestros que empezarán a enseñar esas doctrinas de hombres. Y habrá inclusive un comezón, dice la Escritura, comezón de oír. Ay, no. En otro lado está mejor. 5 pasos para ser próspero. Ese sí es lo que necesito. Eso es lo que necesita mi vida. Eso es lo que necesito. Oye, pero aquí no aparecen. ¿Le obedecemos a los hombres o le obedecemos a Dios? Y entonces, si le obedecemos a los hombres, condenación eterna. Si le obedecemos a Dios, el reino de los cielos. Ahora, esto es para reflexionarlo. Mira, en el mundo tendremos aflicción, pero Cristo venció. Jesucristo venció. Él venció.
¿Sí ves? O sea, siempre que estamos pasando por momentos difíciles, que es cuando podemos tener debilidad, para irnos para otros lados, para buscar otras cosas, para buscar quizás entonces, ya no es iglesia, ya no, me voy a ir a algo más fuerte, entonces el tarot, alguna de esas cosas, siempre vamos a tener una palabra de consuelo, porque la Biblia también trae a nosotros palabras de aliento, palabras de consuelo. No temas, te dice el Señor. Bueno, gloria a Dios, ¿sí ves? Eso dice el Señor. El Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Eso dice la palabra de Dios. Entonces vienen esos momentos difíciles, pero la misma palabra de Dios te va a nutrir, la misma palabra de Dios te va a alimentar y te va a levantar en esos momentos difíciles, porque pueden venir momentos difíciles en la parte matrimonial, en la parte familiar, en la parte económica, aún enfermedad. Porque recuerda que hace algunos domingos vimos que un cristiano se enferma. Ahí decía, lo dice Santiago, porque quizás algunos están luchando con las doctrinas que han recibido en otro lado. Un cristiano no se enferma. No se enferma. Pero vimos varios pasajes. Timoteo tenía mal de estómago. Vimos a varios que se enfermaron. ¿No es cierto? Entonces un cristiano se enferma. Pero ahí está la palabra de Dios también, que es la que nos da ese aliento. Es la palabra de Dios la que nos fortalece. No es la palabra de un ser humano. Porque la palabra del ser humano, ¿sabes qué? Te motiva y rápidamente se desvanece. Te motiva, pero rápidamente se desvanece. Y sigues en lo mismo, Pero cuando es la palabra de Dios, tú la atesoras, esa palabra va ¿qué? A permanecer para siempre. Va a permanecer para siempre. Así que tengamos en cuenta ello, ¿no? Estemos fortalecidos en la fe y ayudemos a los hermanos que se desvían del Evangelio, que están en un error. Hay muchas personas que están en un error. De hecho, vuelvo y reitero, para concluir, muchos de nosotros estábamos allí en esos lugares. Y Dios utilizó lo que está aquí en el pasaje, a alguien, a una persona, para hacernos ver la verdad del Evangelio. Gloria a Dios por ello. Ahí está, ese es el pasaje, y muchos de nosotros hemos estado viviendo fielmente este pasaje, ¿no? Porque estábamos antes en otro lado, ¿no? Estábamos pensando que esa doctrina sí era, esa sí es, pero vino la palabra de Dios y eso ¿qué? Nos corrió el velo, dice ahí en el Evangelio de Lucas, ese velo fue quitado. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia, calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.